La clase de hoy es sobre teoría de respuesta del ítem, pero está basado vamos a ver los temas de lo que es la estimación de los parámetros, información y otros conceptos que son relevantes. Ya vimos en otra ocasión lo que significaba este modelo, la relación que había entre los ítems, los niveles de habilidad de las personas y cómo eso implica en el tipo de respuesta que se puede dar a cada uno de los reactivos. Y pudimos observar que existen distintos modelos para calcular los niveles, las propiedades psicométricas de los ítems, que son la de un parámetro, el valor B, de dos parámetros B y A, y de tres parámetros que son B, A y C, ¿sí? Que son los de dificultad, discriminación y adivinación. Hoy vamos a ver un tema que está asociado con lo que es la estimación de los parámetros, que es fundamental, que está dentro de lo que es el proceso de calibración de los ítems. Y obviamente también calibración de los niveles de habilidad de las personas, ¿sí? Em, para entender un poco esta estimación y cuál es el objetivo que se quiere conseguir con la estimación de los parámetros, ¿sí? Vamos a tomar el ejemplo que propone y la comparación que hace Embreston y Steven Reisen, que hacen la asociación o la comparación entre lo que sería la inferencia clínica y la estimación de los parámetros de un test, ¿sí? Y ellos consideran que cuando un médico necesita hacer un diagnóstico de los pacientes, generalmente se basa en una serie de síntomas o de comportamientos o conductas que le permiten empezar a identificar y establecer qué es lo que le está sucediendo a esa persona, qué diagnóstico se le puede dar. Entonces, si uno sabe cuál es el nivel de la temperatura que tiene, la fiebre, si tiene o no tiene fiebre, si tiene algún tipo de malestar estomacal o dolor de garganta o mocos o demás, uno hace un conjunto o acumula un conjunto de esos síntomas y en base a esos síntomas puede llegar a conseguir o establecer cuál sería el diagnóstico más adecuado para poder establecer y decir, bueno, esta persona tiene tal tipo de patología o tiene un virus o tiene una bacteria o tiene tal tipo de enfermedad. Entonces, el nivel de información que va adquiriendo un médico es lo que le ayuda a poder hacer ese tipo de inferencia y encontrar cuál sería el diagnóstico más adecuado para poder explicar lo que le está sucediendo a esa persona. En base a esa idea, eh, lo que proponen ellos es que cuando uno tiene un conjunto de ítems y que estos ítems y las respuestas que dan serían como los síntomas, uno podría inferir cuál sería el nivel de habilidad o de atributo que debe tener esa persona para dar esa respuesta y de esa manera. Es decir, si una persona tiene en 10 preguntas responde únicamente dos bien y las demás mal, uno podría estimar y decir que, bueno, esa persona debería tener este nivel de rasgo. Y si una persona responde 8 bien y 2 mal, tendría otra estimación. Y si responde 5 bien y 5 mal, podría hacer otra estimación, pero habría que ver cuáles son esos ítems que respondió correctamente. Si son los ítems que son más fáciles o son los más difíciles o son variados en niveles de dificultad. Entonces, toda esa información es lo que nos permitiría a nosotros establecer y diagnosticar dónde se encontraría el nivel de habilidad de una persona y puede dar con mayor nivel de probabilidad o con mayor nivel de frecuencia ese patrón de respuestas a ese conjunto de preguntas, ¿sí? Y eso es lo que se busca cuando uno hace una estimación de los parámetros. Entonces, la propiedad de los ítems y el conocimiento de cómo esas propiedades influyen en la conducta intenta determinar el nivel de atributo que sea más probable que explique la respuesta de esas personas. Y es lo que se busca con este tipo de estimación. Y se logra este tipo de estimación mediante un procedimiento estadístico, que es la función de verosimilitud, ¿sí? O de máxima probabilidad, que intenta encontrar el parámetro y el valor más adecuado
a una serie de comportamientos o de respuestas, en este caso, de las preguntas. Entonces, para entender mejor este procedimiento, uno puede tener un test que está compuesto por un número de ítem, n ítem, y los sujetos son S, que son los que están respondiendo. Cuando una persona está frente a un reactivo, en este caso de múltiple de opción, donde una respuesta 1 es correcta y 0 es incorrecta, entonces podemos decir que se da el valor de U y S, U y S0 y US1, ¿sí? Y el patrón de respuesta que se representa mediante un vector, es decir, toda la respuesta que da esa persona a ese conjunto de ítems, ¿sí? Y si nosotros tenemos ese patrón, podemos calcular la probabilidad de responder cada uno de los ítems en base a nivel de habilidad y el tipo de respuesta que dio cada uno. Eso se estima de esta manera, ¿sí? Se calcula que la sumatoria de la probabilidad de cada uno de los ítems está asociada en este vector por probabilidad de acierto por probabilidad de no acierto, que sería Q1, ¿sí? Q sería 1 menos la probabilidad de no acertar el ítem. Entonces, P I se representa la probabilidad del sujeto de nivel S de acertar el ítem, y Q sería 1 menos la probabilidad de acertar el ítem. Esto es el patrón que se va a dar en este vector, ¿sí? Vamos a tener un ítem y el participante S va a dar una respuesta en el ítem 1, que puede ser P1 si lo acertó, o Q si no lo acertó. En el ítem O va a dar lo mismo, P1, P o Q, en base a si lo acertó o no lo acertó. Y de esa manera podemos ver, calcular la probabilidad que tiene y el patrón de respuesta que se van dando, ¿sí? En los distintos niveles de habilidad. Por ejemplo, tenemos un patrón de respuesta para un sujeto que es 0, 1 y 1. Y este patrón de respuesta se dio con este conjunto de 3 ítems, ¿sí? Entonces, 3 ítems, el modelo son de 2 parámetros, el patrón de respuesta es 0, 1, 1, quiere decir que se equivocó, acertó y acertó, ¿sí? Y entonces, en base a los parámetros de los ítems, que son estos, A y B, del ítem 1, del ítem 2 y el ítem 3. Es decir, en el ítem 1 no acertó, y considerando el nivel de habilidad, los niveles de discriminación y de dificultad de este ítem, podemos calcular la probabilidad de que es de no acierto. Y considerando el ítem 1, el 2, que sí lo acertó, considerando el nivel de dificultad y el de discriminación y la habilidad de la persona, podemos calcular la probabilidad de que tiene de acertar este ítem. Y así también con el ítem número 3. Esto nos puede dar la siguiente tabla, ¿sí? Donde tenemos en este ejemplo los niveles de habilidad que van en 7 categorías: menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Estas son categorías arbitrarias que nosotros proponemos en este ejemplo, que se puede observar en el material de estudio. Pero en realidad uno, cuando proponen estos niveles de habilidad, van variando en distintos rangos. Es decir, que este va de 3, el que sigue debería ser 2,99, después menos 2,98, menos 2,97 hasta llegar a menos 2. Después de menos 2 debería seguir menos 1,99 y así toda una serie de rangos muy variados, que también puede ir más allá de menos 3 y como puede ir mucho más allá de 3. Pero para este ejemplo, tomamos estos 3 niveles de habilidad, ¿sí? Entonces, tenemos la probabilidad del ítem 1, la probabilidad del ítem 2 y la probabilidad del ítem 3, ¿sí? Para encontrar la mayor verosimilitud de este patrón, uno lo que debería hacer es multiplicar la respuesta del ítem 1 por la respuesta del tipo 2 por la respuesta del ítem 3, ¿sí? Y sabemos que acá sería Q, porque lo erró, P, porque le acertó, y P, porque lo acertó, ¿sí? Y cada uno de estos tiene distintos niveles de probabilidad que están basados en estos niveles de habilidad. Y nos acordamos que la fórmula era la probabilidad de responder correctamente un ítem, dependía del logaritmo neperiano de una constante, a el índice de discriminación,
nivel de habilidad menos B, que sería el nivel de dificultad de la pregunta. ¿Sí? Pasando esta fórmula, entonces podemos calcular que la probabilidad de responder este ítem sería 0,14, para el nivel menos 2 sería 0,22, para el menos 1 0,32, y podríamos encontrar que en los niveles 2 y 3 las probabilidades son mucho más altas. Es decir, tenemos en este caso, para este ítem, un 78% de probabilidad de responderlo correctamente. ¿Sí? Mientras que para estos otros ítems va cambiando de 0, 0, 47, 11, 26, 5, 73, 88, 95, y en el ítem 3 va desde 0,023, 0,095, que sería casi menos de un 1%, el 32, 67, 90, 97 y 99. ¿Sí? Y se estiman estos valores en base a lo que sería esta forma. ¿Estamos? Entonces, para calcular cuál sería el patrón de respuesta que se obtiene con mayor probabilidad, es decir, cuál sería el nivel de habilidad que más probable se podía dar, es decir, el diagnóstico que podíamos dar, sabiendo que las preguntas tienen estos niveles de dificultad, tienen estos niveles de discriminación, ¿sí? Y la respuesta fue 0,1 porque acertó, 1 porque acertó. Entonces, mediante esta fórmula decimos 1 menos P por P, 2 y por P, 3. Esto por esto y por esto nos daría este valor que es 0,01. Entonces, sabemos que el nivel de habilidad o que está más asociado con este patrón es el nivel de habilidad número 1. ¿Por qué? Porque este valor de 0,29 es el más alto. ¿Sí? Entonces sería casi como un 29% de probabilidad que dé este valor en relación a los otros niveles de habilidad que se están estimando. Entonces, de esta manera uno está calculando y encontrando cuál sería el nivel de habilidad más probable que se da, ¿sí? Considerando el patrón de respuesta que vimos anteriormente. ¿Sí? Esto obviamente puede cambiar si cambiamos el nivel de patrón. No es lo mismo si respondió error este primer ítem y acertó los otros dos siguientes. Puede cambiar si en vez de acertar errar este primer ítem, lo aciertan y los erra los siguientes. Este tipo de patrón cambia y el nivel de habilidad más probable para ese tipo de respuesta, obviamente que va a cambiar. En esta misma fórmula también lo que podemos obtener es la modificación de este valor de máxima verosimilitud obteniendo un logaritmo, ¿sí? Que ayuda muchas veces a tener valores más grandes, más diferentes y poder interpretar mucho mejor estos resultados. En ocasiones, este es un valor que generalmente va inverso al de mayor probabilidad, que acá dice 0,29, acá este valor que tiene menos, ¿sí? En ocasiones, como estos valores máxima similitud pueden tener distintos números y difieren muy poco uno con respecto al otro, de esta manera, utilizando el método del logaritmo, se puede tener valores con mayores niveles de distancia uno con respecto al otro y posiblemente es mucho más fácil de interpretar. Veamos un ejemplo con otras estimaciones. Acá tengo un patrón de respuesta, como digo anterior, era 0, 1 y 1. El más probable es el nivel de 1 de habilidad. Ahora tengo un ítem que responde correctamente, 0, 0, ¿sí? El nivel de habilidad más adecuado, en este caso sería el de 0,18. ¿Sí? Entonces, los otros te da 0,14, 0,16, 7, 1, 0, 0. Entonces, una persona con niveles de menos 2, ¿sí? Es más probable que responda correctamente el ítem 1 y que se equivoque en lo siguiente. En este caso, también tengo una sola respuesta correcta, ¿sí? Pero el nivel de habilidad tendría que ser en el 0. Es decir, ya te da una idea de que este ítem es mucho más difícil que el anterior. Entonces, acá te da 0,02, 0,07, 0,16,
y lo más probable sería el 0,19 que se da y coincide con un nivel de habilidad. Entonces, si yo tengo estas tres preguntas y una persona responde mal el primero, mal el segundo y le da una respuesta correcta en el tercero, yo puedo considerar que por más que tiene una sola respuesta correcta, igual que en el caso anterior, su nivel de habilidad estaría en un punto medio, mientras que en el otro estaría en un nivel de -2. Es decir, de 0 a -2 se podría considerar que hay dos desviaciones estándar y de 0 estaría justo en el término medio. Si lo podemos interpretar como una puntuación Z. En este caso tenemos una persona que respondió bien el primero, mal el segundo y bien el tercero, y el nivel de habilidad de 0 sería también el más adecuado en comparación a las otras estimaciones. Podemos ver que posiblemente acá da 0 y acá también da el valor 0, pero si tendríamos la posibilidad de tener menos 0,5, 5 y distintos valores de habilidad, a lo mejor este valor no sea específicamente igual que 0, igual que este. Podría estar más por arriba o más por abajo, depende del valor. Como estamos tomando estas 7 categorías nada más de habilidad, y bueno, coincide en este caso el valor de 0 como el más probable para este patrón de respuesta. En este caso tenemos una persona que responde todo mal, ¿sí? Entonces su mayor nivel de probabilidad se encuentra en -3. Y en el caso de que todo responde correctamente, su mayor nivel de respuesta se encuentra en 3. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería en este instrumento? Con un puntaje de 3, sería más probable que tenga un nivel de habilidad cercano a 3. Si tiene todo incorrecto, -3. Si tiene uno correcto, que es el último ítem, o el último ítem y el primero, y lo más probable es tener un nivel de habilidad de 0. Si tiene primero incorrecto y lo demás correcto, un nivel de 1, y si tiene uno correcto y lo demás incorrecto, y sobre todo el primer ítem, sería un nivel de habilidad de -2. Entonces, esto sería la estimación de los niveles de habilidad más probables que se puede encontrar, ¿sí? Considerando el patrón de respuestas que se pueden dar y obviamente los niveles de dificultad y discriminación de cada ítem, que influye obviamente en lo que son las probabilidades de respuesta que se van dando. Lo Simple. que yo quiero que ustedes entiendan con esto es que mediante este modo de estimación, ¿sí? Lo que se busca es, si yo tengo este síntoma, este síntoma no lo tengo, pero tengo este síntoma y este otro síntoma, yo diría que el diagnóstico sería este, el más probable. Si tengo este síntoma y no tengo estos otros síntomas, el diagnóstico más probable sería este. Si tengo estos dos síntomas, no, pero si tengo este, el diagnóstico más probable sería este. ¿Sí? Con esa analogía es para que ustedes entiendan que el tipo de respuesta que va dando las personas a la serie de ítems con distintos niveles de dificultad y distintos niveles de discriminación, me va a encontrar cuál sería el nivel de habilidad más adecuado o más propicio para que me dé ese patrón de respuesta. Porque no todos me van a dar el mismo patrón de respuesta. Porque acá tengo que respondió correctamente uno y acá también que respondió correctamente uno. Pero como los ítems son diferentes y tienen distintos niveles de, de propiedades psicométricas como dificultad y discriminación, obviamente los valores más probables son totalmente diferentes. Y eso creo que es lo que uno debería entender y comprender con este procedimiento de máxima verisimilitud. Es encontrar cuál sería el nivel de habilidad más adecuado para un patrón de respuesta específico. En este ejemplo tenemos lo mismo que vimos en la tabla, pero representado de manera gráfica. Y podemos observar que en estos niveles de habilidad, en 1, como acá también en 1, tanto con el método de verosimilitud como el logaritmo de verosimilitud, este valor es el más adecuado y el que más se presenta con mayor nivel de información. Entonces, en el caso de mayor verosimilitud, vemos que con -3 la probabilidad de suma baja, cuando tiene -2 va subiendo, cuando tiene -1 va subiendo, cuando tiene 0 sube considerablemente, pero cuando llega al valor de habilidad de 1
es donde se da su máxima expresión para este patrón específico de comportamiento. Lo mismo sucede con el logaritmo de similitud, pero con la diferencia que los valores van de -1 hacia -7, y la lógica es prácticamente igual. Y para calcular esto tenemos dos métodos que son semejantes, muy parecidos, que es la máxima verosimilitud conjunta y la máxima verosimilitud marginal, ¿sí? En la máxima verosimilitud conjunta, la estimación conjunta, pero no simultánea, de los parámetros de ítem y persona. Entonces, primero se hace una estimación de parámetro de ítem, conociendo parámetro de persona, y luego se hace una estimación de parámetro de persona, conociendo parámetro de ítem, ¿sí? En este caso, lo que se hace muchas veces es que la primera estimación de las personas es mediante un procedimiento más de empírico de los resultados que se obtuvo con esa muestra en particular. Una vez que se obtienen esos valores, se hace una estimación de los parámetros de dificultad, discriminación o adivinación según el modelo elegido, ¿sí? Y una vez que se obtienen esos parámetros ítems, se vuelve a calcular los niveles de habilidad de las personas, ¿sí? Y se vuelve a este procedimiento nuevamente. Y luego se vuelve a calcular la estimación de los parámetros. Y luego la estimación de habilidad. Y luego los parámetros. Y de esa manera se hace de forma sucesiva hasta encontrar cuál es el patrón que en los distintos pasos sucesivos existe menor diferencia entre ellos. Es decir, si en una estimación de nivel de habilidad dice que el patrón más adecuado de habilidad es de 1,08, y en la segunda instancia dice que es 1,07 y después dice que es 1,075, bueno, se considera que ya hay poca diferencia entre esos tres valores, por lo tanto el procedimiento deja de hacer la estimación. El otro método es de máxima verosimilitud marginal, sustituye la estimación de los parámetros del sujeto por la estimación de los parámetros que gobiernan la distribución de Z. En este caso se toma como una idea de distribución normal y lo que sería una distribución de una curva normal de habilidad. Entonces, en el primer paso se supone que la distribución de Z depende de ciertos parámetros de acuerdo con la función de densidad de la población. Entonces uno ve esa estimación. Y en el segundo paso, los parámetros de los ítems dependen de la estimación de los parámetros de distribución de Z. De esa misma manera, se vuelve a hacer la estimación y de paso sucesivo hasta encontrar el valor más adecuado. En teoría, utilizando tanto el máximo de similitud conjunta como la máxima de similitud marginal, se encuentran valores muy semejantes, muy parecidos. Puede haber discrepancia entre los ítems y entre las habilidades, pero son mínimas. Pero sí mantienen, tanto con un procedimiento con respecto a otro, en un conjunto de ítems, la propiedad de lo que sería la medición escalar. Es decir, que la distancia que hay entre un ítem con respecto a lo otro, o de la estimación de una persona en su habilidad con respecto a otro, mantiene las distancias, ¿sí? Tanto utilizando la máxima verosimilitud conjunta como la máxima verosimilitud marginal. Es muy difícil que se encuentren solapamientos o diferencias muy marcadas cuando se utiliza un método con respecto al otro. Lo que hay que tener en cuenta que en muchas veces en pequeñas modificaciones, en algunos casos que pueden ser como hacemos las estimaciones de logro de aprendizaje de un año con respecto al otro, donde se tiene que comparar el resultado de una población con respecto a la otra, donde se tiene que hacer eh, una equiparación de las puntuaciones. Bueno, el hecho de que se utilice un programa o un método para hacer la estimación de los parámetros en una muestra y que sea diferente en otra muestra, eso puede generar algún tipo de inconveniente, algún tipo de problema. Entonces se considera más adecuado de que si yo realicé en una muestra la máxima verosimilitud conjunta para hacer la estimación de ambos parámetros, tanto de los ítems como de las personas, que vuelva a ser exactamente con el mismo estimador para los años sucesivos, porque si no pueden generar algunas pequeñas diferencias y se pueden encontrar resultados que no sean los totalmente precisos. Pero bueno, eso depende mucho también de las herramientas informáticas que utiliza cada investigador. Generalmente se les recomienda que se utilice siempre instrumentos o programas estadísticos que mantengan siempre las mismas métodos de cálculo de los parámetros. Bueno,
Con este método también de calcular el nivel de habilidad, también se hace la estimación de los parámetros de los ítems. Este proceso se llama calibración. Entonces, el proceso de estimar los parámetros de los ítems y probar el ajuste del modelo se denomina calibración, ¿sí? Este proceso requiere datos de una muestra de sujetos, a lo que se le administra el test, bajo las mismas condiciones en las que el test será utilizado en la práctica. Entonces, yo tengo un conjunto de preguntas que conforman este instrumento, que obviamente pasamos por distintas etapas de construcción del instrumento, como es la validez de contenido, la revisión de los contenidos, tabla de especificación, redacción de los ítems, exploración y discusión de estos ítems con un conjunto de expertos, ¿sí? Se hace una prueba piloto y luego se hace, uno modifica todos los ítems que se tienen que modificar o eliminar, y conforma el instrumento final que se va a utilizar, se hace el proceso de calibración, que sería el análisis final de la estimación de las propiedades psicométricas del instrumento. En ese caso, uno estima los parámetros más adecuados para cada uno de esos ítems. Tienen que tener en cuenta los supuestos de que sea adecuado en la aplicación del test, ya que los procesos de calibración del ítem suelen tener lugar en la fase de estandarización y análisis de las pruebas, que es lo que dije anteriormente. Y en este proceso se hace la estimación con estos métodos de máxima verosimilitud, donde sus características propias de este método es que tiene una consistencia y una convergencia del verdadero valor con tamaño muestrales creciente, eficiencia y menor error típico relativo, y tiene normalidad en los errores de estimación. Entonces, un método adecuado para poder calcular y estimar los parámetros. Obviamente es un procedimiento estadístico que lleva mucho recurso de los software estadísticos y de muchos cálculos, y por lo tanto no se puede hacer de manera manual, es muy difícil de lograrlo y obviamente se pueden generar muchísimos errores. Entonces, el proceso de calibración depende mucho de las herramientas tecnológicas que uno cuenta. También hay que tener en cuenta que en estos procesos de calibración se busca siempre muestras que pueden ser representativas de la población que se va a utilizar, y tienen que ser muestras amplias, por lo menos de 500 participantes cuando se tiene que hacer una estimación de un parámetro, o de 1000 participantes cuando tiene que ser de 2 parámetros, o 1500 cuando son de 3 parámetros. Mientras más grande la muestra, mucho mejor. Obviamente, en estos procesos de calibración también podemos encontrar algunos inconvenientes cuando tenemos muestras muy grandes, porque algunos estadísticos que se utilizan para evaluar el ajuste de los ítems, como el chi cuadrado, son muy sensibles a su nivel de significación, entonces uno podría correr riesgo de estar eliminando o descartando preguntas considerando que no se ajustaron a los datos. Bueno, en este ejemplo tenemos una tabla que se propone mediante un programa estadístico que es específicamente para hacer teoría de respuesta al ítem, uno de los más reconocidos y utilizados, que tiene la posibilidad de evaluar modelos de 1, 2 y 3 parámetros, también para pruebas, específicamente para pruebas dicotómicas, ¿sí? Es decir, para múltiple de opción, de correcta e incorrecta, ¿sí? Y en esta tabla tenemos la información de estos 5 preguntas, ¿sí? Se tiene en primer caso una intercepción, es un valor de origen, ¿sí? Tenemos la curva y lo que sería el valor A, ¿sí? Que marca la pendiente, que es el nivel de discriminación, los distintos valores, podemos identificar cuáles son los más altos y los más bajos. Vemos que el de menor discriminación sería el 25 y el de mayor discriminación sería el número 6, porque tiene valor más alto. En paréntesis están los errores de estimación, los errores de medición de cada uno de los ítems. Después tenemos el parámetro B, que es el nivel de dificultad. Acá podemos ver que el ítem 6 es el más fácil de todos y el ítem 5 es más difícil. Después encontramos las cargas factoriales de cada uno de estos ítems al constructo latente. Ya vamos a ver más adelante lo que es validez de constructo y cómo influye esta técnica de análisis factorial. Pero en este caso podemos observar que cada uno de los ítems tienen cargas elevadas, ¿sí? En el rasgo latente. Generalmente estas cargas pueden ir de 0 a 1, y mientras más cercano a 1 significa que más explica o representa ese constructo que queremos medir. Tenemos también el parámetro C, que es de adivinación,
En este caso estamos hablando de una prueba que tiene 6 opciones de respuesta, una correcta y las demás incorrectas. Entonces, si uno calcula la probabilidad que tiene de responder al azar, ¿sí? Sería con un valor cercano de 1.18, y acá observamos que los niveles de adivinación son menores a ese valor. Por lo tanto, consideramos que es adecuado y que podría funcionar de manera eh, adecuada en cada uno de estos ítems para medir el constructo que queremos medir. Y también es que observamos otros datos que son los valores de chi cuadrado. Los valores de chi cuadrado indican el nivel de ajuste que tiene cada uno de los ítems a su modelo establecido, ¿sí? O los grados de libertad. En este ejemplo vemos que el ítem 21 no tiene un adecuado ajuste, ¿sí? Por lo tanto es significativo. Esto quiere decir que la curva característica del ítem, ¿sí? Con respecto a la curva empírica que se propone y se observa con los datos, no son la misma y hay mucha discrepancia una con respecto al otro, por lo tanto ese ítem no ajusta adecuadamente a los datos. En este ejemplo podemos ver en un ítem que es el más fácil y con mayor nivel de discriminación, ¿sí? Se puede observar en este caso, y con un nivel de adivinación un poco más alto con respecto a los otros. Y en este caso tenemos un ítem que es más difícil, ¿sí? Y con un nivel de discriminación más bajo con respecto al otro. Y sus posibilidades de adivinación obviamente son mucho más bajas en el caso anterior. Bueno, como dije anteriormente, tenemos una característica fundamental en el modelo de Rush, perdón, y los modelos de teoría de respuesta al ítem, como el modelo de un parámetro, dos y tres parámetros, es el ajuste de los modelos a los datos, ¿sí? Esto quiere decir que yo propongo una curva característica del ítem que tiene forma de S. Esta curva característica en teoría lo que trata de explicar es el funcionamiento empírico que se observó en los datos, ¿sí? Donde mientras menos respuesta correcta hicieron, menor puntaje tuvo la persona, obviamente menor probabilidad tiene de responder el ítem. Y mientras va aumentando, va creciendo de forma gradual a mayor nivel de probabilidad. Para poder evaluar el ajuste de los datos, lo que se realiza es, de una manera de clasificación en grupos, ¿sí? Que son un grupo que son de menor rendimiento, un grupo que sigue con mayor rendimiento, un grupo que sigue con mayor rendimiento y así sucesivamente. Se puede clasificar en 5, 4, 10, depende la distribución de los valores de la variable continua que tenemos, ¿sí? Y luego se compara cómo fue la cantidad de respuesta correcta que dieron en ese nivel de habilidad de las personas con lo que sería lo estimado. Entonces tengo lo observado con respecto a lo estimado, tanto en la categoría incorrecto como en la respuesta correcta. En este caso yo veo que el grupo o la clase del grupo más bajo de rendimiento, ¿sí? La respuesta estimada fue de punto 28 y lo que debería ser lo esperado es de punto 33. En el segundo grupo, la categoría 2, que sería en este puntito de acá, que es el medio, sería 49 y 53, 59 y 47. En el otro ejemplo tengo 69, 68, 31, 32. Acá tengo en el grupo 4, 11 y 20, 89 y 80. Y donde puedo encontrar mayor nivel de discrepancia entre ambos. Y en el último grupo tengo 0, en 0, 9 y 10 y 91 y 90, donde tengo menor discrepancia. Entonces, de esa manera yo puedo observar dónde hay más diferencia entre lo observado y el rendimiento observado de lo esperado mediante la curva característica de. Entonces, yo en este caso puedo observar que en el mismo nivel más bajo, el chi cuadrado es más alto, es más bajo en el segundo nivel, en el tercero, es alto en el cuarto y también es bajo en el quinto. Entonces, en este nivel, que es el cuarto y el primero, es donde hay más discrepancia, que se puede observar acá que los puntitos no se están ajustando directamente a la línea, ¿sí? Como también acá, no se ajusta directamente a la línea. Y esta discrepancia son los que marcan el desajuste o el ajuste de cada uno de los ítems al modelo, ¿sí?
Entonces este da un valor de chi cuadrado con grado de libertad y te dice que es no significativo. Entonces estos valores me están generando que no existe un adecuado ajuste a los datos. ¿Tá? Obviamente, ¿qué problema tenemos en este ítem? Es que estamos hablando de una muestra de 3.600 casos, por lo tanto, pequeñas diferencias marcan mucha diferencia significativa entre lo esperado y lo observado y te puede dar un desajuste de los datos. Pero si observamos el comportamiento de cada uno de estos puntitos, que sería el observado, y el modelo propuesto, hay un nivel bastante adecuado de ajuste, ¿sí?, entre lo que es lo esperado y lo observado en este comportamiento. Entonces el modelo podríamos decir a simple vista, con un ojo más de carácter clínico, por decirlo de una manera, de que sí hay un ajuste adecuado de este ítem, ¿sí? Y que estas pequeñas discrepancias pueden estar siempre presentes, sobre todo en los casos más extremos, ¿sí? Acá podemos observar que el nivel de dificultad del ítem es de menos 0,41, entonces estaría por este lado. Y en este rango del cercano al cero es donde mayor nivel de dificultad, que la dificultad más adecuada para el nivel de medir de este nivel de habilidad, es cuando mejor se ajustan los datos. Pero cuando se aleja de ese rango, puede haber más desajuste, como en el caso de la categoría más baja y como en el caso de la categoría un poco más alta, ¿sí? Entonces, de esta manera se evalúa este ajuste a los datos. Cuando se cumple este supuesto de que realmente existe un ajuste de los ítems al modelo propuesto y cada uno de los ítems se ajustó de manera adecuada, podemos considerar que esos parámetros pueden ser utilizados y estimados para hacer estimaciones de nivel de habilidades a futuros de otros usuarios. Entonces, podemos utilizar lo que sería la propiedad de invarianza, de que los ítems tienen sus propios parámetros establecidos, no van a cambiar, no se van a modificar en base a la muestra que se va a utilizar, y las personas siempre van a ser evaluadas como un instrumento que tiene sus mismas propiedades psicométricas y tiene sus mismos niveles de dificultad, de discriminación o adivinación. Y los niveles de habilidad de esas personas no deberían modificarse si se le toma un instrumento A o si toma un instrumento B, ¿sí? Siempre que se tenga dos instrumentos que miden el mismo constructo y tienen propiedades psicométricas adecuadas y obviamente son estimados mediante este modelo de respuesta al ítem y que existe un ajuste adecuado de los datos, las propiedades de invariancia del instrumento no deberían generar ningún inconveniente a la estimación de las habilidades. También está la posibilidad de utilizar otros métodos, ¿sí?, que son el análisis de los residuos, que es la diferencia que hay entre el modelo propuesto y el observado. Entonces acá observamos que como hay diferencia, se puede hacer un análisis también de algunos índices de ajustes basados en lo que son los residuales. Entonces en este caso vemos que hay más diferencia, se puede calcular con esta fórmula del chi cuadrado entre lo que es lo observado y lo esperado. También podemos utilizar otros índices, como dije, de que son las diferencias estandarizadas de los residuales, tanto para el ítem, como en este caso, como también para las personas. Y eso es algo bastante interesante, porque nosotros estamos esperando que las personas que tienen menor habilidad tengan menos probabilidad de responder este ítem. Y los que tienen mayor habilidad tengan mayor probabilidad de responder este ítem. Y en ocasiones sucede lo contrario, que hay veces que hay personas que este ítem que es más difícil lo responden los que tienen menor habilidad, o un ítem muy fácil se equivoquen aquellas personas que tengan mayor habilidad. Entonces el tema de la motivación, ansiedad u otra variable que puede influir puede generar patrones que no son adecuados. Entonces, cuando sucede eso, también se puede generar un ajuste de las personas al modelo. Y se observan si el patrón de respuesta de esas personas van de manera adecuada a los niveles de dificultad o de discriminación de los ítems. Es decir, los que tienen puntaje más bajo van respondiendo correctamente los ítems más fáciles, y mientras va incrementando su nivel de habilidad, va respondiendo a aquellos ítems que son más difíciles y de esa manera de forma continua. Si ese patrón de respuesta se da de manera adecuada, se puede decir que las personas se ajustan al modelo.
y aquellos que no tienen ese patrón adecuado y tienen comportamiento de responder a lo mejor 3 ítems de los más difíciles y equivocarse en los otros 7 ítems que son los más fáciles, bueno, tiene un desajuste al modelo. Y mediante este procedimiento estadístico uno lo puede estimar, lo puede calcular y puede inspeccionar bien de qué se debe ese tipo de patrón. En ocasiones, cuando sucede ese tipo de cosas, uno puede evaluar qué pasaría si yo elimino a esas personas de la base de datos y hago una nueva estimación de los niveles de dificultad, discriminación o adivinación de los ítems, considerando que esas personas no se ajustaron de manera adecuada. Si observo que hay modificaciones en los ajustes de los ítems, puedo considerar que esas personas estaban generando algún tipo de inconveniente o tipo de respuesta inadecuadas para estimar los parámetros de los ítems. Y si no sucede nada, bueno, debería analizar bien esos ítems donde tienen comportamiento inadecuado y ver cuál es el comportamiento de los ajustes de esos ítems y qué puede estar sucediendo para poder modificar. Es importante tener en cuenta que cuando uno analiza los ítems y no encuentra un ajuste adecuado a los datos, es un diagnóstico que me permite a mí identificar y pensar qué está sucediendo con ese ítem. Entonces, entre las posibilidades están en que, primero, ver si las respuestas están bien cargadas, las correctas e incorrectas. Muchas veces eso genera inconvenientes. Segundo, ver si se cumple el supuesto de la unidimensionalidad. También ver si se cumple el supuesto de la independencia local. Y si esa situación se da de manera adecuada, ver qué pasa con el funcionamiento diferencial de los ítems. Y eso se da cuando algunos ítems pueden generar algún tipo de ganancia o de facilidad a un grupo con respecto al otro. Y en esa ocasión es cuando uno debería evaluar qué hacer con ese ítem, qué está sucediendo, por qué se debe esa situación y qué se debería modificar para poder mejorar ese ítem, o en caso de que no se encuentre una solución, se debería descartar. Sigo entonces. Bueno, las puntuaciones estimadas con modelo teoría de respuesta elite. Este tipo de estimaciones generalmente son muy parecidas a lo que son los puntajes Z, ¿sí? Hablamos de puntaje Logi, pero la media de Logi como la media de Z es igual a 0 y las desviaciones es igual a 1. Entonces uno puede saber que si una persona está en un puntaje 0 de Logi o de Z, una desviación para arriba sería 1, dos desviaciones 2, tres desviaciones 3. Y por abajo sería también igual, menos 1, menos 2, menos 3. Pero en ocasiones yo necesito cambiar y modificar la escala para poder hacer una interpretación más fácil y más adecuada. Entonces, generalmente lo que se hace es, a este valor Z se le multiplica por una constante, ¿sí? Y se le suma una media también, que es otra constante establecido por el investigador. Si yo quiero calcular los parámetros y modificar los parámetros, también hago lo mismo, ¿sí? El valor B se le suma, se le multiplica por una constante y se le suma la media. Y en el caso de A, se le da el valor de A dividido por la desviación, y en el caso de C se mantiene de la misma manera, ¿sí? Entonces, si yo tengo un puntaje Z que va de 0 y una desviación de 1, yo puedo agarrar, multiplicar 15 como el coeficiente intelectual al valor de Z obtenido de la persona, ¿sí? Y le sumo 100. Entonces, si la persona obtuvo un puntaje de 1 en puntaje Logi o Z, multiplicado por 15 es 15 más 100 me da 115. Entonces quiere decir que esa persona de la media, que es 100, se desvía 15 puntos, que sería una desviación. Y si es por debajo sería 85. Y si fuese por arriba dos desviaciones sería 130. Y de esa manera puedo ver cuál es la desviación y cuál es la media. En las pruebas de rendimiento muchas veces la prueba es la media de 500 y la desviación de 100. En una prueba T la media es 50 y la desviación es de 10. Y se usa la misma lógica para cada uno de estos. Entonces es una forma que me ayuda a tener una interpretación mucho más fácil y amigable para también brindar un resultado. Es mucho más difícil y complejo cuando uno tiene que dar un resultado a una persona
que diga que su valor es de -1, ¿sí? Ya el hecho de decir -1, -2, ya habla de una manera negativa, puede ser chocante, puede ser como hasta, no sé si decir la palabra agresivo, pero no debe ser muy agradable. Entonces, si uno dice, no, sacó 85, posiblemente es menos chocante y la interpretación de los valores es adecuada, está por debajo de una media que es deseable. También se puede calcular lo que es la escala de aptitud y la curva característica del test, ¿sí? Esta curva característica del test se obtiene considerando los niveles de parámetros, en este caso A, B y C, de 4 ítems, y con un nivel de habilidad de 1. Entonces, si yo calculo la probabilidad de respuesta de estos en este nivel de habilidad, es de 97, 90, 58 y 22 en cada uno de estos ítems. Y para calcular el puntaje verdadero de este conjunto de ítems, hago directamente la sumatoria, ¿sí? B, el puntaje verdadero, es igual a 97 más 90 más 58 más 22 y me da un valor de 2,67, ¿sí? Y de esa manera yo podría calcular también para distintos niveles de habilidad cada uno de estos puntajes de, del puntaje verdadero, en este caso el puntaje de 1, para -3 es 0,48, para -2 es 0,61, para -1 es 1,6, 1,81 para 0, 2,67 como vimos anteriormente para el puntaje de 1, 3,52 y 3,96. Y si utilizamos una curva característica de los resultados, se da de esta manera, ¿sí? Esta sería la ubicación de -6 a 6, ¿sí? Y este sería los scores estimados. En este caso es de otra prueba, pero el gráfico puede ser utilizado de la misma manera. Eso se observa cómo va incrementando el valor del OGI y el nivel de puntaje obtenido. En este caso se iría de 0 hasta el valor adecuado en base a la cantidad de preguntas que uno tiene, ¿sí? Pero mantiene la misma lógica y la misma relación. Va aumentando los niveles de habilidad y va aumentando progresivamente los niveles de puntaje en la prueba. También podemos utilizar lo que son las pruebas de referencia a criterio y evaluar lo que sería la proporción de acierto, ¿sí? En este caso, lo que tenemos es el nivel de puntaje verdadero estimado dividido por la cantidad de preguntas establecido. Entonces, yo vimos acá que teníamos -3 igual a 48, -2 es 61, -1, 1,06 y así sucesivamente. Si yo esto los divido por la cantidad de preguntas que son, que en este caso creo que eran 4 preguntas, me dice que es 0,12, 0,15, 0,26, que habla en porcentaje de un 12%, 15%, 26%, 45, 67, 88 y 99. ¿Cómo se interpreta esto? Bueno, en esta prueba, en vez de comparar un grupo con referente a otro, es decir, si una persona sacó un valor de 0, decir si está por arriba o por debajo de la media en comparación a un grupo de referencia, acá se hace una referencia al criterio que yo estoy proponiendo. Yo puedo decir que una persona que llegó a un 26% de los conocimientos adquiridos no llegó a lograr un nivel de conocimiento adecuado en la materia. Y yo considero después que cuando llega al 45%, esa persona sí adquirió los conocimientos adecuados y cuando llego al 88%, esa persona tiene un manejo muy adecuado y con una experticia adecuada y precisa de los contenidos, por lo tanto yo consideraría que esa persona debería estar promocionando la materia. Entonces los criterios que yo propongo es qué nivel debería alcanzar cada persona para poder ser considerado como no alcanzó, alcanzó y sobresalió, ¿sí? Como 3 criterios de 3 niveles de evaluación. Entonces, de esta forma yo puedo estimar el porcentaje de respuestas correctas o el porcentaje de respuesta que dio en el dominio y cuál sería el punto de corte establecido. Obviamente este punto de corte lo establece el investigador y en ocasiones o generalmente cuando se hablan de pruebas de gran escala,
lo que se hace es que estos puntos de corte son establecidos por un grupo de expertos que evalúan el conjunto de dificultad de los ítems de menor a mayor, ven cuáles son los contenidos más adecuados por cada uno de esos niveles de dificultad y estiman cuál sería el nivel de conocimiento para los distintos niveles de habilidad o de conocimiento adquirido. Entonces uno dice que para aprobar o pasar de año en un dominio como de lengua o de matemática, el estudiante debería alcanzar estos dominios que estarían asociados con este conjunto de ítems y estaría a este nivel de habilidad, que después obviamente corresponde a un 15% o un 26% de los conocimientos adquiridos. Eso sería como una interpretación mucho más sencilla de lograr. ¿Sí? Entonces, de esta manera, eh, esta prueba de criterio se puede pasar de lo que es puntaje logi a puntaje verdadero y de puntaje verdadero a porcentaje del dominio adquirido. Bueno, otro tema importante es la información del ítem y de la prueba. Esto está asociado con lo que sería el nivel de confiabilidad. Mientras más información da una prueba y más información da cada uno de los ítems, mayor precisión tenemos de medir los distintos niveles de rasgo de las personas. El nivel de función de información del ítem depende de dos factores muy importantes. Uno de ellos es la desviación típica o dispersión del ítem, en el sentido de que cuando más homogéneo sea el comportamiento de los sujetos en dicho nivel, será más informativo. ¿Sí? Y el otro es la pendiente del ítem en dicho nivel, ya que si la pendiente es alta, mínimos cambios de amplitud se reflejarán en grandes cambios en la probabilidad de acertar el ítem. ¿Sí? Esto quiere decir que mientras más alta es la pendiente, mayor nivel de información va a brindar. El cálculo de los ítems de información se da de esta manera, ¿sí? Con la probabilidad de acertar el ítem dividido por la varianza que sería la probabilidad de acertar multiplicado por la probabilidad de no acertar el ítem. Y la información del test sería el grado de precisión que tiene un test para medir los distintos grados de habilidad, y que es simplemente la sumatoria de todos estos índices de información. ¿Sí? Mientras más información da el test, obviamente es más preciso. Vamos a ver un ejemplo para entender un poco cómo es este procedimiento. Acá tengo la forma de calcular mediante el modelo de un parámetro, 2 y 3, mediante un modelo logístico y mediante un modelo de aproximación normal. ¿Sí? La fórmula de logístico sería P por Q, en el caso de dos parámetros es el nivel de discriminación de A elevado al cuadrado por P por Q, y en el caso de tres parámetros sería el nivel de discriminación elevado al cuadrado por PQ por P menos el valor de C de discriminación, dividido por 1 menos C por elevado al cuadrado por P, la probabilidad de acierto. ¿Sí? Y en este caso tenemos las otras fórmulas que están asociadas con una aproximación normal. Entonces, si yo tengo el nivel de habilidad de -3, -2, -1, como vimos en los ejemplos anteriores, y yo sé que la probabilidad de acierto en un ítem, ¿sí? Con un modelo de un parámetro es 0,01 y el de equivocación de 0,99, ¿sí? El nivel de información que sería en la constante d elevado al cuadrado por p por q me da un valor de 0,0029. Y con la misma lógica que vimos anteriormente, podemos observar que en este caso, cuando tiene un nivel de 1, ¿sí? De habilidad, es donde mayor información me da este ítem. Entonces, ¿para quién sería más adecuado este ítem? Para personas con este nivel de habilidad. Cuando tengo una persona con menores niveles más bajos de habilidad, me da menos información. Y cuando tengo una persona con niveles de 1, me da mayor nivel de información. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo otros casos, ¿sí? Con otros valores de discriminación, A2, A2, ¿sí? Es que tiene valor de 1,5, 1, 0,5, 2, ¿sí?
El nivel de habilidad que mejor me da información obviamente es 1. Acá me da un valor de 1,65, pero cuando tengo el valor de 1,5. Ahora, cuando me voy a un valor de 1, me da de 0,72. Y cuando me voy a un valor de un nivel de discriminación de 2, me voy a 2,89. Y cuando me voy a un nivel de discriminación más bajo, me da un valor de 0,18. Entonces uno puede observar que acá me da poco, acá me da más cuando aumenta la discriminación, acá me da mucho más cuando aumenta más la discriminación del ítem, y obviamente acá me da mucho más cuando aumenta la discriminación. Un claro ejemplo, el nivel de discriminación me va generando mayor nivel de información del ítem. Y la sumatoria de estos es lo que me da los valores totales de información en los distintos niveles. Esto es calculado con un modelo de 2 parámetros, donde se puede observar que el nivel de discriminación del ítem influye en el cálculo de información del ítem, y donde podemos observar también que obviamente depende si utiliza el modelo logístico o el modelo normal. Obviamente cambia la fórmula, pero la lógica sería exactamente lo mismo, y ese ítem debería dar información en ese mismo nivel de rango. Lo que cambiaría sería el valor final. En este ejemplo podemos ver 5 ítems con distintos niveles de dificultad, ¿sí? De menos 2,5, de un menos 1,225, de 0,25, de 1,75 y 2,5. Y podemos observar dónde es el nivel de rango donde mayor información da cada uno de estos ítems, ¿sí? Entonces acá observamos que en este extremo el 2,5 da más, y acá así sucesivamente, ¿sí? Y podemos observar que, por ejemplo, en este ítem, el nivel más alto lo da en 1,75, pero cuando vamos a niveles de 1,5, baja su nivel de información, y cuando vamos a un nivel de habilidad de 0,25 también da poca información, ¿ah? Un nivel de información de 0,01. Esto quiere decir que en el punto extremo más alto es donde mayor información da, y en este caso estos sujetos con niveles más bajos de habilidad no son adecuadamente medidos por este ítem, pero sí en el caso de este ítem, que sí coincide más con este nivel de habilidad. Obviamente, el conjunto y la sumatoria de todos estos ítems y nivel de información de cada uno da lo que sería el nivel de información de la prueba en su totalidad. Acá, por ejemplo, vemos la función de información del test, donde esta curva más grande sería lo que da información de todo el test, y cada uno de estos ítems da información de manera particular, ¿sí? En este nivel vemos que el rango del 0 es donde mayor nivel de habilidad da este conjunto de ítems. Encontramos lo mismo, información del test, ¿sí? Da por la información de los ítems 1, 2, 3 y 4 y 5, la sumatoria de esta información me da la información de cada uno de ellos. En este ejemplo está realizado la función de información de un test mediante un programa estadístico, donde podemos observar los niveles de distribución de habilidad de las personas, ¿sí? En este caso son estudiantes, los niveles de dificultad de todos los ítems, ¿sí? En un continuo. Se considera que este es un mismo continuo que va de 0 a 5 y de 0 a, en este caso, menos 4, y los ítems están ubicados en los distintos niveles de dificultad, de menor dificultad, mediana dificultad a mayor dificultad. Y podemos observar que en este punto medio es donde mayor nivel de información da la prueba. Y en los casos extremos da menos información, y en este caso extremo también da menos información. Lo que podemos destacar en este gráfico es que a estos niveles de 2,5 de habilidad para adelante, que son el grupo de rendimiento más alto de esta población, observamos que no hay ítems que sean adecuados para medir este grupo. Por lo tanto, en este extremo deberíamos tener mayor nivel de error de medición, ¿sí? No haría falta ítems que puedan cumplir y cubrir estos espacios para que estas personas sean medidas de manera adecuada con ítems con dificultades y exigencias eh, adecuadas para este nivel de habilidad.
La función de información del test y el error típico de estimación. El error típico de estimación es lo inverso a la función de información. Dan dos valores que mediante una representación gráfica podemos interpretar dónde el instrumento da más información y dónde existe mayor error de medición. Lo más importante de esto es saber que cuando tenemos distintos niveles de rango, existen distintos niveles de error de medición. No se mide los distintos rangos de habilidad con el mismo error de medición. Eso difiere mucho de lo que es la teoría clásica de los test. Generalmente, la mayoría de los instrumentos, en los casos extremos de habilidad muy bajo y muy alto, de un test en particular, es donde mayor error de medición tiene. En esos casos, habría que buscar instrumentos que sean más adecuados para esa población específica. Es decir, si tenemos sujetos que saben muy poco o que saben mucho, es más conveniente tener preguntas que sean más adecuadas para ese tipo de grupo en particular. Eso se puede resolver de manera más sencilla cuando tenemos pruebas adaptativas de manera informática y que se toman preguntas que están adecuadamente ajustadas al nivel de habilidad de cada una de las personas. Mientras van respondiendo, los sitios van apareciendo a su nivel de dificultad. Bueno, en la teoría clásica de los test, el error típico de medida es un indicador de precisión. A mayor el error típico, tenemos menor precisión. ¿Sí? En cambio, en la teoría de respuesta elite, el error típico de medida de la teoría clásica de los test se sustituye por el error típico de estimación, es decir, de estimación de la habilidad. La información del test no es un valor único, sino que es una función cuyos valores cambian con los valores de los mismos. Sucede el error típico de estimación, mediante el que se puede establecer la función de error típico de estimación. Entonces, la fórmula para poder estimar los errores de estimación de habilidad es 1 menos la raíz cuadrada de la función de información de la prueba. Acá podemos observar que para un nivel de habilidad de menos 3, la función de información es 0,159 y entonces el error es de 2,508. Para menos 2, el valor es 0,777 y el error es de 1,134. Y podemos ver que para el nivel de 0 y 1, el error es mucho más bajo, es igual a 0,648 y 0,692. Es decir, donde mayor información tenemos, menor error tenemos. Y mientras menos información tenemos, tanto en menos 3 como en 3, mayor error tenemos de medición. Esto es como sigue. ¿Sí? La función de información, ¿sí?, nos da que obviamente donde mayor se obtiene información es el punto más alto, en este caso con dos preguntas. Y el error de estimación va inversamente a lo que sería a la función de información. Podemos observar que en este caso, en los rangos que iría entre menos, no, 0,15 a valores de 0,6, es donde mayor información da la prueba, pero saliendo de esos rangos, donde se hace la intersección entre la curva de información y el error, es donde mayor error tenemos. Es decir, que una persona con nivel de habilidad de 0 sería medido con mucho error con estos dos ítems, y una persona con nivel de habilidad de 0,9 o de 1 serían muy medidos con mucho error con estos dos ítems. Pero en este rango, basado en el nivel de dificultad y discriminación, es donde mejor la medición deberíamos realizar. Acá tengo otro ejemplo donde observo las curvas características de los ítems que van de menor a mayor dificultad y el punto medio en este rango, que podría ser considerado entre menos 2,5 y 2 o 1, es donde mejor se da información y mejor se está midiendo con este test. Y si hago la curva característica del error y que la curva característica de información, veo que mayor información se encuentra en estos dos rangos, entre menos 3 y 2, y pico. ¿Sí? Y que sabemos que cuando pasa en ese extremo, ya tengo mayor error de medición. Entonces, una persona con nivel de habilidad de menos 6 o de menos 5,
su probabilidad de medirlo con este instrumento da mucho más cantidad de error que mientras también mido personas que tienen valor de 3, 4, 5, su nivel de error o precisión es mucho más bajo. Por lo tanto, a este grupo que está en este rango, con este instrumento, es cuando yo mejor puedo medir. Para estos casos yo debería tener ítems y preguntas que sean más adecuadas para estos niveles de habilidad. Entonces, para entender e interpretar esta curva, siempre, ¿sí?, la curva de información va de una forma de montañita y la curva del error, que es inversa al nivel de información, va en forma de U. ¿Sí? Y la intercepción de ambos, cuando se juntan, es donde uno puede hacer los puntos de corte de los rangos, donde estaría el mayor nivel de información o con mayor nivel de precisión, qué rango de habilidad podía ser medido con este instrumento. Acá se ve el mismo gráfico, pero con la diferencia de que cada uno de estos ítems, con distintos niveles de dificultad y distintos niveles de discriminación, da sus distintos niveles de información en particular. Todas estas montañitas que se pueden ver representan el nivel de información de cada uno de los ítems. Este, por ejemplo, da mayor información en nivel número 2. Este verde también da nivel de habilidad número 1. Este amarillo da en nivel de habilidad -3 y así sucesiva con cada uno de ellos. Este es un gráfico que nos permite observar un poco este comportamiento y ver cómo cuando van cambiando los niveles de dificultad de los ítems, van cambiando también los niveles de información y los errores de cada uno de este test en particular. Acá veo que cuando voy alejando algún ítem con mayor facilidad y aumento los otros y los pongo más duro, más difícil, ¿sí? Divido la prueba en dos, entre dos ítems más fáciles y dos ítems o tres ítems que son más difíciles. Y uno puede observar que en los extremos de -3 a -6 tengo menor error de precisión y entre 3 y 4 y 6 tengo menor precisión, pero en el puntaje medio puedo tener mayor error de medición. ¿Sí? Y ahora vamos a observar algunas aplicaciones que son importantes de la teoría de respuesta libre, ¿sí? Como es el tema de la equiparación de las puntuaciones, el funcionamiento diferencial de los ítems, los bancos de ítems y los test adaptativos informativos. La equiparación de las puntuaciones es la idea de que un test o un set de preguntas pueden ser eh, estimados y establecidos en una misma escala de medición, cosa de que cuando yo tengo que evaluar con tres formularios diferentes de una prueba de rendimiento a un grupo de estudiantes y que esté la posibilidad de que alguno de las fórmulas tenga ítems más fáciles que otro, para que sea justo y que realmente todos sean medidos con la misma medición y la misma niveles de exigencia, se puede hacer la equiparación de las puntuaciones. Es pasar todas las otras fórmulas a niveles de dificultad más bajo o la que sea más bajo a niveles más altos de dificultad. Y de esa manera poder tener puntos de corte semejantes con una administración con respecto a la otra. ¿Sí? Entonces, al poner la misma escala de valores, uno puede tener la misma exigencia o las mismas consideraciones al momento de hacer los puntos de corte. En este caso yo tengo punto de corte que va de 0 a 22 preguntas, y tengo distintos sets y uno puede observar que para un puntaje de 5, en un caso necesito un nivel de habilidad de -1,55, para el otro necesito nivel de habilidad de 1 -42 y el otro -1,40. Por lo tanto, uno puede decir que para el set 1 es más fácil, para el 2 un poquito más difícil y para el 3 es más difícil. Entonces, lo que yo debería hacer es equiparar y pasar la métrica de este conjunto de ítem y de este conjunto de ítem a la misma escala de que sería el set 1. Entonces, yo utilizo los puntos de corte del set 1 y utilizaría el mismo criterio para hacer los puntos de corte del set 2 y set 3. Y de esa forma
tengo las tres pruebas equiparadas a un mismo nivel. Por ejemplo, yo tengo una forma de estos ítems, 1, 3 y 5. Tengo el 6, el 2, el 7 y el 4, que tiene distintos niveles de dificultad. El 2 y el 4 son ítem anclas que me utilizan para poder equiparar. Entonces, esta fórmula A, ¿sí?, la elevo y la genero y lo utilizo en esta misma escala. Y de esta manera yo puedo comparar todos los resultados, que el ítem 6, 1, 2, 3, 7, el 4, el 8 y el 5 están todos en una misma escala, y de esa manera yo puedo comparar los resultados a los ambos sujetos que utilizaron los distintos versiones del instrumento. Pero para eso yo tengo que contar con ítem ancla. Esta es una posibilidad que se ha ganado con estos modelos, que son de teoría de respuesta al ítem, que generalmente en las pruebas de rendimiento que se toman a nivel internacional y como nacional, como las pruebas eh, Aprender, Prisma o las pruebas PISA, se utilizan ítem anclas, que son las que me permiten equiparar los resultados y pasar de una métrica a otra y mantener siempre con una misma regla de medición y poder comparar las poblaciones de un año con respecto al otro. Si yo no realizo ese procedimiento, las pequeñas variaciones que puede tener al estimar los parámetros de un año con respecto al otro me generan desajustes en la hora de hacer la medición y puedo hacer comparaciones o tomar resultados que son inadecuados. Otra de las consideraciones es que mediante la teoría de respuesta de ítems se puede evaluar lo que sería el funcionamiento diferencial de los ítems. Esto lo vamos a ver más adelante con mayor detalle, ¿sí? Pero la lógica es que si tengo un ítem y ese mismo ítem lo utilizo y lo evalúo para personas de aula inglesa, muestra compleja y no inglés, y observo diferentes comportamientos, me está diciendo que para un grupo ese ítem es más fácil y para otro es más difícil. Entonces yo estoy dando ventaja a un grupo con respecto al otro. Y si yo tengo que tomar una estimación y tomar decisiones mediante este test que tiene funcionamiento diferencial de ítem, ¿sí?, me va a generar que para un grupo le voy a dar un mayor beneficio y para otro no. Entonces, se hace un procedimiento para evaluar si existe funcionamiento diferencial, es decir, que la probabilidad y el cambio de habilidad y la probabilidad de responder al ítem es diferente en los distintos grupos, y si se mantiene de esa manera, se deben realizar las modificaciones pertinentes. Entre una de ellas sería eliminar dicho reactivo. Acá tengo, por ejemplo, un funcionamiento diferencial de un ítem, ¿sí? Vemos distintos grupos y podemos observar que en algunos casos, en los grupos masculino-femenino, hay una pequeña diferencia. En este caso, los grupos de mujeres tienen mayor beneficio que con respecto a los varones. Y este otro ejemplo también, de estudiantes de mañana o tarde, en una prueba de rendimiento, podemos observar que el rendimiento y la probabilidad de aciertos para los grupos de mañana es más alta que respecto a los grupos de la tarde. Bueno, también lo que podemos crear nosotros son bancos de ítem. El banco de ítem nos permite tener un conjunto amplio de preguntas, todas calibradas con teoría de respuesta al ítem, y yo tengo la posibilidad en un examen de pedirle y sugerirle que necesito una prueba con un nivel de dificultad particular, que tenga ítem de teoría de los test, de fiabilidad, validez, escalamiento y construcción de prueba, ¿sí? Y que ese conjunto de ítem sean con este nivel preciso de dificultad. Entonces yo quiero tomar una prueba fácil, hago mediante un programa que es donde se cargan los ítems, le digo, necesito un nivel de dificultad de menos 0,5 y que tenga 10 preguntas de estos contenidos. Entonces me va a generar un formulario con ese conjunto de ítems, con esos niveles de dificultad y que mide esos niveles de habilidad. Y si yo quiero hacer una forma A y una forma B y una forma C de un banco de ítems para evaluar con distintas formas a los estudiantes, le pido los mismos requisitos, 20 preguntas por estos contenidos, con este nivel de dificultad para medir este nivel de habilidad específica, con este error de medición específico, y me va a generar 3 formularios con 20 preguntas que sean semejantes en los niveles de dificultad de los ítems. Y de esa manera medir a todos con la misma dificultad y con las mismas características.
Otra gran utilidad que tienen la teoría de respuesta al ítem son para los test adaptativos informatizados. Es una de las funciones que mejor ha avanzado en los últimos años y que hace un gran aporte realmente a la medición, debido a que esto agiliza mucho la administración, agiliza el hecho de tomar menos cantidad de preguntas, pero no perdiendo lo que sería la precisión a la hora de estimar los niveles de rasgo y de habilidad de las personas, ¿sí? Los test son, los, los types son test o prueba conjunto de ítems que mide un mismo constructo, adaptativo son los ítems adecuados para cada persona, informatizado porque se aplica mediante un ordenador o mediante una computadora. Veamos cómo funciona. Yo tengo una serie de preguntas de distintos niveles de dificultad, ¿sí? De baja dificultad a elevada dificultad, ¿sí? Entonces tengo dos personas y yo le puedo dar las distintas preguntas a cada una de ellos. Pero ¿cómo funciona esto? En un primer lugar, yo le doy una serie de preguntas a una persona, ¿sí? Que me dice, le doy la 8, la 16, la 13 y la 15. Y la otra persona le doy la 9, la 1, la 4 y la 3. ¿Y por qué hace esto? Primero le doy a la persona la 8 y me la responde correctamente. Después entonces de la 8 paso directamente a la 16, pero la 16 me responde incorrectamente. Entonces me paso a la 13, que le responde correctamente. Me la paso a la 15 y me responde incorrectamente. Y de esa manera va a ir subiendo, entonces de las 13 puede pasar a la 14, si la 14 le responde correctamente, ya puede terminar la prueba. Y si le responde incorrectamente, a lo mejor pasa a la 12 para ver cuál es el nivel de habilidad. Entonces las preguntas que se va tomando a esta persona que me respondió bien la 8, pero me agarró la 16 y después acertó la 13, van aumentando el nivel de dificultad. Le voy a tomar 4 preguntas, ¿sí? Pero estas 4 preguntas son las más difíciles, no las más fáciles. En el caso de menor dificultad, le di la pregunta número 9, ¿sí? La 9 lo tomo incorrecta, entonces bajo a una pregunta más fácil, que es la 1. Como lo hizo correcta, le paso la 4. Y como la 4 lo hizo incorrecta, después le paso la 2. Y si después la 2 la hace correcta, yo podría tomarle la 3. Y si la hace correcta, le podría tomar la 5. Y si la hace incorrecta, yo sé que estaría entre el valor de 3 y 4 el nivel de habilidad. De esa manera, uno se imagina que si tiene un banco de ítems de muchas preguntas, estas preguntas se van a ir dando en base a los niveles de habilidad de cada uno de los sujetos y se va a tomar o más fáciles o de mediana dificultad o más alta dificultad en base al patrón de respuesta. Y de esa manera yo puedo tomar preguntas que son de este nivel de habilidad media, por lo tanto estas preguntas dan información precisa para este nivel de habilidad, o preguntas que son de alta habilidad y le voy a dar una serie de preguntas que son precisas para ese nivel de habilidad, por lo tanto va a tener menor error de medición, o le voy a dar preguntas de menor dificultad, por lo tanto estas preguntas se van a ir intercalando uno con respecto a la otra en base a las respuestas que da el participante, todas van a ser de baja dificultad y van a tener mayor nivel de precisión para ese rango de dificultad, ¿sí? Y no voy a medir a esta persona, el personaje azul, con preguntas de muy alta dificultad porque van a tener mucho error y no me va a hacer una estimación adecuada. Y tampoco le voy a medir a esta persona de color naranja con preguntas muy fáciles porque en realidad voy a tener mucho error de medición y voy a hacer, va a tener un resultado muy alto y no va a ser adecuado el nivel de estimación de su habilidad. Entonces, estas pruebas se van adaptando en base al comportamiento que va dando cada uno de los sujetos. ¿Y cuál es su comportamiento? Respuestas correctas o incorrectas en cada uno de los sitios. En este caso estamos hablando de 4 preguntas nada más, pero la lógica se da con un conjunto mucho más amplio de reactivos. Generalmente, lo que se hace para evaluar la capacidad que tiene un banco de ítem para poder medir adecuadamente mediante una prueba adaptativa, existen simulación de datos donde uno pone todos los parámetros de esos ítems y genera una serie amplia de simulación de una muestra y estima qué cantidad de ítems son adecuados para medir los distintos niveles de habilidad y dónde se mide con mayor precisión y dónde se mide con menor precisión. De esa forma se valora si el banco de ítem es adecuado para qué rango de habilidad. Y en caso de que falte ítem
para niveles más bajos o más altos, se deberían agregar ítems para esos niveles para que tengan siempre los mismos niveles de precisión y la misma cantidad de ítems más o menos en promedio para poder evaluar esos rangos de habilidad. La lógica siempre es, se selecciona y presenta un primer ítem, se da una respuesta, se hace una estimación provisional de la puntuación de la persona, si se cumple el criterio de parada o no, se selecciona otra cantidad de ítems y así de manera sucesiva. Los términos de parada son muchas veces la cantidad de preguntas que se tienen que hacer o el error de medición. Entonces el error de medición dice, bueno, yo quiero tener un error de medición de 0,05 o 0,03 y entonces en ese punto de corte se para la prueba y no se continúa más. O se dice que más de 30 preguntas no se pueden tomar y después de 30 preguntas se hace la estimación de habilidad y ahí se termina la prueba.